Bueno, volvimos de la pausa y del café. Estábamos con el sector público, con la incorporación del sector público al sistema económico. Y después del recuento histórico sobre distintos momentos, ahora tenemos que ir a cuantificar, podríamos decir, o a dimensionar cómo el sector público interviene en la economía, con qué instrumentos, con qué herramientas. Bueno, y un poco en términos sintetizados, digamos, o de resumen, podríamos decir que el sector público realiza una serie de gastos en distintos rubros, lo que habitualmente llamamos o conocemos como gasto público. Por otro lado, recauda o busca financiarse con distintos instrumentos también. Bueno, los más conocidos son los impuestos. Ahora vamos a ver. Y después otra forma de intervenir que tiene el Estado, el sector público en la economía, es a través de lo que podríamos llamar regulaciones, en sentido amplio, ¿no? Puse algunos ejemplos, por ejemplo, la Ley de Defensa de la Competencia, o sea, aquella legislación que trata de impedir la conformación de monopolios o el accionar monopólico. Es una legislación muy difundida en todos los países desarrollados. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, también un poco para atender esta situación de asimetría que hay entre los oferentes, grandes corporaciones y el consumidor, el usuario del servicio, que bueno, se encuentra en una situación generalmente de desventaja. Bueno, hay una legislación que establece normas, derechos para que los consumidores, los usuarios puedan defenderse ante posibles abusos. Después, bueno, puse alguna de política económica, como, bueno, podríamos decir que todas son de política económica, pero por ejemplo, el régimen de integración automotriz que tiene la Argentina, bueno, cierto régimen, uno podría decir, la industria automotriz argentina tiene cierta protección. Vieron que se habla mucho que pagamos los autos muy caros. Bueno, en parte tiene que ver con eso. O sea, de alguna manera la sociedad está realizando una transferencia, estamos subsidiando a las automotrices para que, bueno, porque se considera que la industria es una industria importante, que tiene derramamientos económicos ventajosos para el conjunto. Después, bueno, puse otra ley de compra nacional. Hay muchos países desarrollados que lo tienen, o sea, una legislación que establece que cierta prioridad para cuando el Estado compre lo haga sobre productos de fabricación nacional. Bueno, en el caso de la Argentina ha tenido sus épocas de vigencia o de importancia, pero bueno, es y hay más, pero estas, uno podría decir, es difícil de cuantificar cuánto interviene el Estado por regulaciones o normativas. A veces es difícil de cuantificar. Son muy abundantes en Japón, por ejemplo, las regulaciones, o en países en Alemania, en Francia, en países de la Europa Central. En cambio, estas prestaciones son más fáciles de cuantificar, se pueden dimensionar en dinero concretamente, porque el gasto público es gasto público, y la recaudación también se mide estrictamente se puede medir estrictamente en dinero. Entonces son rubros más fáciles de cuantificar. En principio uno podría decir, la estructura del sector público podríamos dividirlo en un sector, lo tienen en la página 177, un sector financiero, un sector no financiero y un sector financiero. En el sector financiero, bueno, la administración pública nacional, bueno, los tres niveles que tenemos para el caso de la Argentina, nacional, provincial y municipal, con los poderes respectivos, y dentro de eso la administración pública, empresas del Estado, y en el sector financiero tenemos el Banco Central,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, varios bancos provinciales que todavía siguen después de la década del 90, que se privatizaron muchos, algunos han vuelto a la órbita estatal y otros siempre se mantuvieron ahí. Como la estructura general del sector público. Podemos ver o analizar o detenernos en el gasto público, bueno, o en gastos y en los recursos. Respecto del gasto, bueno, para ambos, una primera clasificación que se hace es entre los gastos corrientes y los recursos corrientes, que son los gastos normales y habituales repetitivos que el sector público lleva adelante y que realiza. Ahí he puesto algunos ejemplos: el gasto de justicia, defensa y seguridad, educación, ciencia y tecnología, salud, intereses de la deuda. Y por el lado de los recursos corrientes, los tributarios, los no tributarios, los impuestos en general, no tributarios, tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios, bueno, cuando el Estado tiene en su propiedad empresas, el combustible que vende YPF, por ejemplo, o las tarifas que cobra por el transporte público, por ejemplo, los ferrocarriles que están de pasajeros que están en manos del Estado, rentas de la propiedad, o sea, inversiones que se tienen y que reditúan un ingreso normal y habitual para el sector público. Bueno, el gasto corriente y el recurso corriente se llaman corriente o clasificados así en el término de que no son excepcionales, son normales y habituales y regulares. Por lo tanto, hay no corrientes, que son los que generalmente son denominados gastos de capital. ¿Sí? ¿Se está viendo bien ahí? Entre gastos de capital tenemos inversiones, transferencias de capital, inversiones financieras. Acá, rubro clave importante, todo lo que podríamos llamar obra pública, la inversión en infraestructura, la construcción de escuelas. O sea, el gasto de capital es justamente el que conforma parte de la inversión del sistema económico y que aumenta el stock de capital. Los recursos de capital son también excepcionales, podríamos decir. Los ejemplos que les puse son, por ejemplo, las privatizaciones. Está claro que no es un recurso normal y habitual, no se puede estar privatizando todos los años algo porque en algún momento se termina. Venta de licencias, las licencias para explotar rutas aéreas o distintas rutas de comunicación, o ahora las comunicaciones se hacen con licencia, el Estado vende las licencias para que sean utilizadas para las distintas empresas de comunicación. Bueno, también es un recurso excepcional. Entonces, podríamos decir que el Estado o el sector público realiza gastos corrientes y obtiene recursos corrientes. La diferencia entre el gasto corriente y el ahorro corriente es lo que se conoce como el ahorro del sector público. O sea, nosotros hasta acá habíamos dicho que las familias ahorraban cuando de su ingreso normal y habitual el gasto que realizaban era menor y dejaban para periodos siguientes esa parte del ingreso no gastado. También ese sería el ahorro privado. También hemos hablado del ahorro del resto del mundo, que también tiene que ver con los ingresos y los gastos corrientes, los ingresos y los egresos corrientes que están reflejados en la balanza de pagos, bueno, la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y cuando incluimos este sector, el sector público, también el sector público puede ahorrar o puede desahorrar. ¿Cuándo va a ahorrar el sector público? Cuando sus recursos corrientes sean superiores que su gasto corriente. Ahí, esto por lo tanto sería positivo, entonces tendríamos ahorro del sector público. Está claro que si el gasto corriente es mayor que el recurso corriente, está desahorrando.
de alguna manera se va a tener que financiar. Bueno, se puede financiar con los recursos de capital. Si nosotros consideramos los gastos de capital también, o sea, el gasto corriente, los sueldos de los jueces, de los policías, del ejército, de los maestros, de los investigadores, de los médicos, los intereses de la deuda que hay que pagar por deudas anteriores que tuvimos, más los gastos de capital, lo que se ha gastado en infraestructura durante el ejercicio, eso compone todo el gasto público. ¿Cuáles son los recursos del otro lado? Bueno, los corrientes, un poco lo que dije recién, hace un rato, tributarios, los impuestos en general, no tributarios, tasas, tarifas, las ventas de bienes y servicios y rentas de la propiedad. Y recursos de capital, la venta de licencias y las privatizaciones. La diferencia entre gasto y recurso, pongamos que el monto del total del gasto público sea superior a la suma de todos los recursos. ¿Qué tenemos en ese caso? Un déficit. El sector público tiene déficit. O sea, ¿cuándo hay déficit fiscal? ¿Cuándo hay déficit fiscal? Cuando el total de gastos supera al total de recursos. ¿A qué se tiene que recurrir? Este es regalo de la cuarentena de mi hija de 11. Cuando el gasto total supera a los recursos totales, hay un déficit fiscal y por lo tanto tiene que ser financiado con endeudamiento. Endeudamiento interno, endeudamiento externo, en moneda doméstica, en moneda, en divisas, bueno, distintos instrumentos, pero en definitiva en deuda. Entonces, bueno, hemos descrito y comentado el gasto público, los distintos rubros del gasto público y los recursos. En el tema de los recursos creo que merece detenerse un cachito en lo que conocemos como los impuestos, los recursos tributarios. Los impuestos son cargas que el sector público le impone al sector privado sin brindarle nada a cambio en forma directa. O sea, pagamos impuestos a cambio de nada. Después el Estado o el sector público con eso financiará distintos rubros del gasto público. Pero ¿por qué pagamos impuestos? Pagamos impuestos porque tenemos, porque ganamos, porque hacemos una transacción, pero no porque el Estado nos está dando algo. O sea, los impuestos son a cambio de nada en forma directa. Con eso, después el sector público va a financiar algunos de los gastos que, bueno, no son brindados a la sociedad en su conjunto en forma gratuita. O sea, el Estado financiará con esos recursos la justicia, la defensa, la seguridad, la educación, cualquiera de esos distintos rubros que están ahí. Los impuestos se clasifican según su forma de aplicación en directos e indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan a personas físicas o jurídicas, o sea, jurídicas empresas, bueno, ahora se llama personas humanas, personas humanas o personas jurídicas, o sea, a personas, fulano de tal, o a empresas, la sociedad tal. ¿Qué cosa graban de esas personas? Patrimonio, ganancias, bienes personales. Y los indirectos son aquellos impuestos que se cargan en el precio del bien en alguna, en varias o en todas las etapas productivas de un bien o servicio y los termina pagando el consumidor final, o sea, el último que lo compra. El impuesto se va cargando en la distintas etapas productivas y lo paga el último. O sea, no se conoce con nombre y apellido quién es el que paga el impuesto indirecto. Las empresas que lo venden actúan como agente de retención. Cuando venden, facturan 100 pesos, ahí adentro hay 21 pesos de IVA, por ejemplo, el impuesto a valor agregado. Hay otros impuestos indirectos, impuestos a los combustibles, impuestos internos, bueno, y el que más recauda o más significativo dentro de la estructura tributaria de Argentina es el impuesto al valor agregado. Entonces esos son
cómo se clasifican los impuestos por su forma de aplicación. Otra clasificación de los impuestos es teniendo en cuenta cómo impactan en el nivel de ingreso de las personas. En ese sentido, los impuestos se clasifican en tres: progresivos, proporcionales y regresivos. Vamos con proporcionales, que es el más fácil. Proporción, mantiene la proporción. Un impuesto proporcional es aquel que su incidencia para los... Vamos a suponer que tenemos una familia de alto ingreso, una de mediano ingreso y una de bajo ingreso. Un impuesto que grava en la misma proporción a los tres, a esas tres familias. O sea, digamos, el 10%. Cada familia paga el 10% de lo que gana. Entonces, ¿cuál es la proporción de impuestos que paga la familia de alto ingreso? El 10% de lo que gana. ¿Cuál es la proporción de ingresos que paga la familia de ingresos medios? El 10% de lo que gana. ¿Cuánto es la proporción de ingresos que paga la familia de bajo ingreso? El 10% de lo que gana. Ese es un impuesto proporcional. El impuesto progresivo es aquel cuya incidencia aumenta a medida que aumenta el ingreso. Por ejemplo, una familia de bajo ingreso paga el 10% de lo que gana. Una familia de ingresos medianos paga el 15% de lo que gana. Y una familia de ingresos altos paga el 20% de lo que gana. Podríamos decir que el impuesto a las personas jurídicas en la Argentina es un impuesto proporcional. Todas las empresas pagan el 35% de impuesto a la ganancia. Mientras que el impuesto a las personas humanas es un impuesto progresivo. Hay un mínimo no imponible, o sea, hay algunos niveles de ingresos que no pagan el impuesto. Después hay alícuotas que van creciendo de acuerdo al nivel de ingreso hasta que llega un punto donde desde determinado nivel de ingreso para arriba también las familias pagan 35%. Entonces ahí tendríamos un ejemplo de un impuesto progresivo. Y los impuestos regresivos son aquellos donde la incidencia es mayor sobre las familias de menores ingresos. Esto suele ocurrir con los impuestos indirectos, con los impuestos, los ejemplos que le di, el impuesto al valor agregado, los impuestos internos, o sea, los que están adentro de los productos que compramos. ¿Por qué en general los impuestos indirectos son regresivos? Porque pagamos el impuesto más allá del nivel de ingreso que tengamos. Entonces, el impuesto que está dentro del marcador es determinado valor. Sea yo que lo voy a comprar y por lo tanto lo pago, una persona de bajos ingresos o de medianos ingresos o de altos ingresos. Entonces, al ser el mismo valor, pero el nivel de ingreso va subiendo, el impacto del impuesto, a medida que el nivel de ingreso va subiendo, el impacto del impuesto naturalmente va bajando. La persona que gana mucho por lo que compra o lo que gasta en marcadores, en cigarrillo, bueno, cualquier producto que tenga un impuesto interno incluido, su incidencia en el nivel de ingreso de las personas de alto ingreso va bajando. Podríamos decir, por ejemplo, que un impuesto a los bienes de lujo, un impuesto indirecto incorporado en el precio de los bienes de lujo, sería un ejemplo de un indirecto que no es regresivo, que es progresivo. Supongamos que le ponemos un impuesto, se le pone un impuesto indirecto, un impuesto al precio del champán, o de los palos de golf, o del consumo, o del gasto en turismo al resto del mundo. Son bienes o servicios que son consumidos en general por los sectores de mayor ingreso, entonces los sectores de menor ingreso ese impuesto no lo van a pagar porque no consumen esos bienes y servicios, y sí va a tener impacto en los sectores de ingreso medio alto y altos. De acuerdo a cómo recauda el sistema tributario de un país, podemos llegar a calificar ese sistema tributario como progresivo, proporcional o regresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el grueso de los impuestos que recauda un país lo hace a través de impuestos al consumo, impuestos indirectos, impuestos regresivos en general, el sistema tributario de ese país lo podemos catalogar como un sistema tributario regresivo. En general, cuando uno repasa los sistemas tributarios de los países subdesarrollados, se encuentra que la mayoría tiene esta característica, incluido el caso de la Argentina.
Si el sistema tributario del país recauda, la mayor parte de lo que recauda lo hace a través de impuestos proporcionales y progresivos, por lo tanto el sistema tributario de ese país lo podemos catalogar como un sistema tributario progresivo. Por ejemplo, hay países donde el impuesto al patrimonio tiene alícuotas mucho mayores que en Argentina. El impuesto a las ganancias para niveles de ingresos más altos es más del 35%, tanto para las empresas como para las personas humanas. Podríamos decir que en general los países desarrollados tienen sistemas tributarios más regresivos que los países desarrollados tienen en general sistemas tributarios más progresivos que los países subdesarrollados, a pesar de que, como les dije algunas clases atrás, me parece que en la clase pasada, en los últimos 30 o 40 años ha habido una disminución en los países centrales de la carga impositiva a los sectores más ricos de la población. De cualquier manera, siguen teniendo los países desarrollados un sistema tributario más progresivo que el de los países subdesarrollados en general. Les diría que los casos más emblemáticos de estos son los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, donde el sistema tributario recauda mucho, pero además lo hace en una mayor proporción con impuestos al patrimonio o a las ganancias fundamentalmente. Entonces tienen sistemas tributarios altamente progresivos. Bueno, una forma de medir la injerencia del Estado en la economía, del sector público de la economía, un indicador es relacionar el total del gasto público respecto al PBI, o sea, qué porcentaje representa el gasto público respecto al PBI. Ahí la Argentina está en un poco más del 40%, o sea, tiene un gasto público significativo. Se van a encontrar en la bibliografía algunos ejemplos de países desarrollados donde el gasto público es aún más que el 40% del PBI. Y otra forma de medir es lo que se conoce como la presión tributaria. ¿Cuánto recauda de impuestos respecto al PBI? La masa total de recursos obtenidos a través de los tributos respecto al PBI. Ahí también se van a encontrar, el caso de Argentina está en 35, bueno, claramente si gasta el 40 y recauda el 35, tiene déficit fiscal. La presión tributaria en la Argentina es, podríamos decir que es razonable. Por ahí lo que uno tiene que ver es que le falta cierto rasgo de progresividad. Se podría mejorar la recaudación por ganancias o por bienes personales o por impuesto al patrimonio general, y se podría disminuir la carga tributaria por impuestos indirectos, básicamente por el IVA, impuesto al valor agregado, que impactan en el grueso de la población y, como dije hace un ratito, tienen más impacto sobre los sectores de ingreso medio e ingreso bajo. Uno podría decir que en la Argentina hay una carga bastante alta sobre la clase media, relativamente alta también sobre la clase baja, porque el grueso se recauda por IVA y los sectores de menores ingresos, tienen que pagar el IVA con cada cosa que compran, y relativamente baja sobre los sectores de mayores ingresos, o sea, niveles de ingresos muy importantes, las clases altas, digamos. Entonces tenemos cómo medir la injerencia del Estado en la economía. Gasto público respecto a PBI es un indicador. Presión tributaria, o sea, la totalidad recaudada respecto al PBI, presión tributaria. Bueno, como les dije, las regulaciones son difíciles de medir. Y otra cuestión importante que tenemos que mencionar es, ahora que hemos incluido el sector público, ¿cómo se calcula el PBI? Bueno, el PBI, si produce bienes y servicios a través de empresas y esos bienes y servicios que producen se venden a los consumidores, se suma al PBI todo lo que producen. Es como si fuese una empresa privada. La empresa privada produce papas y una empresa pública produce combustible. ¿Cuánto aportan el PBI? La producción de papas y la producción de combustible.
Pero ¿qué ocurre con aquellos bienes, o mejor, más que bienes, con aquellos servicios que son brindados por el sector público en forma gratuita a la sociedad? Por ejemplo, la educación pública, la educación universitaria. ¿Suma al PBI? Claro que suma al PBI. La pregunta es, ¿cuánto vale si no tiene precio de mercado? Si ustedes, los alumnos en general, no pagan para ir al jardín de infantes, a la escuela primaria pública, a la secundaria, a la universidad. Bueno, una forma de medirlo es computar lo que el Estado gastó para poder brindar ese servicio. Entonces, el valor de todos los servicios brindados en forma gratuita por el sector público a la comunidad se evalúan a lo que el Estado gastó para poder cumplir con esa prestación de esos servicios. Con lo cual, el PBI ahora nos queda, que es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público para todas aquellas prestaciones gratuitas hacia la comunidad, porque el Estado gasta en educación, en salud, en justicia, en defensa, un poco la lista que está allá, más las exportaciones, menos las importaciones. O sea que el PBI ahora que hemos incorporado al sector público nos queda con esta ecuación. Bien. Bueno, hemos hecho un panorama del gasto, los recursos, las intervenciones a través de la normativa, dos cuestiones que habitualmente y recurrentemente están en los temas de discusión: el déficit fiscal, ¿no? Cuando el gasto público es superior a la recaudación, y ahí hay que recurrir al endeudamiento. Y el otro concepto, que no es tan mediático, pero sí es relevante, cuando el sector público tiene ahorro, cuando recauda en términos corrientes, los recursos normales, habituales y repetitivos de todos los años, es superior al gasto corriente. Ahí el sector público decimos que está ahorrando. Bueno, con esto, con la incorporación del sector público al sistema económico, nos han quedado incorporados al sistema los distintos actores relevantes. Hemos visto el aparato productivo, hemos visto la unidad consumidora, los mercados de factores, de bienes, hemos visto el sistema financiero, hemos visto la interacción de todo este sistema económico con el resto del mundo, o sea, hemos incorporado el sector externo y con la incorporación del sector público damos forma completa al sistema económico, forma completa a esta altura del campeonato y para este nivel de aprendizaje en el que estamos. Está claro que hay para cada cosa un montón de cuestiones sobre las cuales profundizar, pero bueno, tenemos el sistema económico configurado. De alguna manera nos hemos referido a lo largo de toda esta descripción al caso en general de los países subdesarrollados y al caso particular de la Argentina. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es analizar distintos tipos de problemas de las economías o de los sistemas económicos, pero claro, naturalmente teniendo en cuenta particularmente los problemas o las cuestiones económicas que caracterizan a los países subdesarrollados o que caracterizan en particular a la Argentina. Pero eso va a ser a partir de la próxima clase. Hasta luego.